Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Ale. Así es, pues acá teníamos toda una discusión mientras ustedes también están al aire. Y creo que, a ver, Fer, empezaría contigo esta ronda de opiniones, hablando un poco comparativamente sobre este ejercicio de participación ciudadana, en contraste con el otro ejercicio que tenemos, que sin duda es completamente diferente el objetivo y todo, pero es la primera consulta que se hizo el año pasado en el tema del juicio a expresidentes, así se llamó, no era una consulta para enjuiciar a expresidentes como tal, así no quedó la pregunta que todas y todos conocemos, pero ¿cuál podría ser, digamos, los elementos para de entrada son comparables y también hablando sobre la participación que vimos en esa consulta? Yo no sé si son estrictamente comparables, pero es el ejercicio más cercano que tenemos a lo que hoy está sucediendo. No creo que sean comparables porque la difusión ha sido muy distinta, porque lo que está en juego es muy distinto, porque las implicaciones, el número de casillas, todo es muy distinto. Ahora, ¿qué creo que sirve? Bueno, pues que finalmente sí vamos a ver, una vez más, el reflejo de que quienes, digamos, los seguidores más cercanos al presidente y al obradorismo en general, pues son probablemente quienes más van a asistir a votar y los retos van a estar en los lugares en donde hay donde hubo menos participación en esa ocasión. Este mapa me parece muy interesante porque es muy clara la división entre el norte y el sur del país. Ahorita esperemos que nos lo pongan, pero me parece muy interesante porque justo el país se corta más o menos como a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Un poquito hacia arriba en la costa de Veracruz. Pero los distritos que concentran mayor porcentaje de votación, por ejemplo, tenemos este que está aquí en Guerrero, frontera con Oaxaca, hasta abajo de Veracruz, el morado, ¿no? Tenemos este azul, el morado de arriba, el rosa todavía acá en la frontera de Guerrero. Mientras que en el norte del país vimos una participación absolutamente, prácticamente nula, ¿no? En los estados del norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Chihuahua con una votación bajísima. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión, a ver si es distinto. Ahí Eder nos podrá compartir un poco más de cómo va la votación por allá, pero creo que podríamos una vez más volver a pensar que el fuerte de la participación en este proceso se va a concentrar en el sur, como sucedió en la consulta de juicio a expresidentes. Eder, ¿son comparables? Son comparables porque efectivamente es el ejercicio más reciente, contó aquel ejercicio con más casillas que ahora el referéndum revocatorio. El INE hizo la misma difusión en esa ocasión que en esta, casi nada más que ahora sí se notó que el movimiento de la Cuarta Transformación abiertamente hizo un ejercicio de agitación para que se hablara del tema, para que se percibiera que había una campaña en puerta, que había una votación en puerta y para que la gente entonces se enterara de que había un referéndum revocatorio, y creo que eso va a marcar una diferencia. Un dato ahorita que me pasaron, ustedes saben, en todas las casillas siempre se nombran representantes de casilla, que son quienes cuidan que no se lleven a cabo fraudes electorales al interior de los centros de votación. Y ahorita en el Distrito 7 Federal, que es uno de los más difíciles del país, 7 Federal de Chihuahua, que es la sierra, y es uno de los distritos más difíciles del país, calculan, el año pasado en la consulta a expresidentes hubo poco más de 3,000 votos. Ahora se calcula que va a haber casi 24,000 votos en el juicio expresidentes en Chihuahua, en la sierra, en una zona muy complicada por temas de las distancias, de la seguridad, muchas cuestiones. Sí me parece que, decían hace ratito, que cómo el debate político que se ha dado, las tensiones, las diferencias y los excesos que en ambos lados han ocurrido, desvirtúan, decía Tito, este ejercicio. ¿Cómo podemos determinar la legitimidad de un ejercicio en donde para solicitarlo fueron 11 millones de personas quienes firmaron, reconocidas por el INE? Y ahora tenemos estos niveles de participación. ¿Cómo podemos deslegitimar un ejercicio de este tamaño, de estas dimensiones? Hay una voluntad auténtica de impulsar herramientas de democracia participativa, democracia directa, y del referéndum revocatorio es uno de los que tienen que suceder. Esto de los miedos y el debate tan complicado que se ha dado entre la Cuarta Transformación y la oposición impiden tomar algunas decisiones en favor de la patria, pero ¿a poco no hubiera sido más sencillo, más barato y más eficaz que el día de la jornada electoral del año pasado se llevara a cabo este ejercicio? Hubiera participado mucha más gente. Lo que no querían, y por eso insisto, es el miedo que le tienen a Andrés Manuel de volverlo a tener en una boleta electoral, y por eso lo evitaron. Pero
es una decisión política, no una decisión en función de lo que más le convendría a la ciudadanía, y sin embargo, ahí está el resultado. O sea, a mí me parece, habrá que ver al final el conteo, pero me parece que sí hay una movilización ciudadana bien legítima que nos permite ya pensar en la instalación de este ejercicio de referéndum revocatorio como algo que tendría que ser permanente. Y otro de los debates que a mí me parece que es muy difícil medir es a qué actor político, decía Fer, esto a lo mejor le beneficia a Claudia Sheinbaum porque ella es una de las figuras más visibles. Insisto, todo el movimiento, todos, grandotes, pequeños, grandes dirigentes, militantes de base, todo el movimiento hizo agitación comunitaria. Yo visité en un mes y medio 8 estados de la República para platicar con comités ciudadanos. De jueves a domingo. Entonces, ¿cómo le cargas a un referente político como Claudia Sheinbaum el éxito o el fracaso de una consulta cuando no tiene metas tangibles? ¿Cómo sabes que la votación que hubo hoy o que habrá hoy en este referéndum es gracias al activismo que hizo ella? Lo hizo por el auténtico interés de que se consolide este ejercicio. Meritó varias medidas cautelares por parte del INE, por cierto. Pues hay que dar ese debate también. A ver, Tito, varios puntos sobre la mesa. Uno que acabo de pensar que también es importante y quizá también sería importante que lo discutiera veloz, es el tema de la división al interior de Morena a partir de este ejercicio, si podemos esperar un Morena mucho más unificado a partir de lo que dice Eder, o también de cara a las elecciones un Morena mucho más dividido, porque sí vemos cada vez más punteros, digamos, tratando de destacar y desde luego también de cara a la del 24. Sí. Y hablando sobre lo que decíamos de la consulta al juicio expresidentes, pues yo veo que las dos, ¿ves una diferencia en las narrativas? Porque ambas consultas finalmente fueron impulsadas por Morena. A ver, sí hay diferencias de matiz claramente y creo que como figuras independientes tienen muchísimo valor como ejercicios de participación de más allá de la elección de nuestros representantes. Qué bueno que se nos pregunte y que sepamos que cuando hay una crisis de confianza en torno al presidente, activemos estos mecanismos. Lo que pasa es que estos dos antecedentes, creo que a muchas personas, y creo que eso es también un parte del debate, hay muchos que no creemos que se vaya López Obrador y no le hemos perdido la confianza y no creemos que necesariamente hay que estar hay que hacer una apología de los matices. Hay cosas buenas en este gobierno y cosas malas. Ahí es cuando, de nueva cuenta, no me termina de tener mucha sustancia estos mecanismos ya propiamente del contenido. Ojalá que nos preguntaran respecto a, no sé, la figura de los suplentes, ¿no? Renuncian unos diputados, senadores, se queda el suplente, el caso Nuevo León, ¿no? Ahorita el senador de Nuevo León era el suplente, Samuel García, y nadie sabe quién es. Cosas que realmente tengan valor. No un juicio a los expresidentes. Eso sí, queremos polemizar, queremos polarizar, se vale, creo que no utilizando la vía de los derechos, ¿no? Y respecto a lo que mencionas de Morena, creo falta mucho para el 2024. Falta mucho para el 2024. Lo que sí me queda claro es que creo que este ejercicio, que bien se pudo haber hecho con una encuesta o con algún índice de popularidad y demás tal, puede servir para las próximas 6 elecciones que están en juego el próximo mes de junio. En este año. Hay varias cerradas, hay varias que están ahí empatadas, tal, y en ese sentido creo que se pueden ir identificando. Ya hablar de esto, que va a ser un triunfo para Claudia o para algún gobernador, a mí se me hace apresurado, se me hace riesgoso, falta mucho tiempo. Lo que sí creo es que la actual jefa de gobierno sí abanderó una narrativa en torno a la consulta popular y lo que no me pueden hablar y las medidas cautelares. Bueno, lo vimos en la asamblea informativa por la reforma eléctrica donde pues claramente también se habló de la revocación. Parece que los discursos sí se están un poco mimetizando de la jefa de gobierno con el actual presidente de la República. Creo que eso vamos a ver si le resulta redituable, pero más allá de la consulta. Yo veo un discurso completamente mimetizado. ¿Tú qué reaccionas a lo que comentan, Estefanía? Bueno, primero que la discusión de la revocación de mandato no tendría que ser, por un lado, lo que se dice de los efectos políticos que puede tener, pero que no tendría que ser un espacio para jalar popularidad, votos o relevancia política dentro del partido o fuera por parte de los personajes, por ejemplo, lo que mencionaban de la jefa de gobierno y tal, porque se está haciendo alrededor de la República y es una irresponsabilidad, pero también creo que es en su salud lo hallarán, porque se ve muy reflejado quienes están genuinamente por un proyecto que tenga que ver con tener más mecanismos de democracia y otros que quieren estar mimetizándose con el discurso del presidente para tratar de quedar bien y jalarse al obradorismo, que es evidentemente gente muy noble
que sabe de dónde viene el discurso del presidente y que tampoco se deja engañar con facilidad. Yo por eso rescataría que es un gran ejercicio y que se ve quienes lo utilizaron de manera responsable, lo promovieron, así como parte de la oposición, que también decidió tomar la decisión de ser demócrata y promover que se participara en ese ejercicio. Pero una de las razones por las que esto es muy perfectible es cómo pasó la conversación del otro lado de la frontera, donde tenemos 50 millones de mexicanas y mexicanos, pero no tan inscritos para votar y tal. ¿Cuál fue la participación en Estados Unidos de personas que están inscritas, que tienen INE, que participan en procesos democráticos? Y fueron 8,000 mexicanos y mexicanas en el extranjero que participaron en la revocación de mandato. Que, ojo, pudieron participar, votar desde el 1 de abril. Se abrió el voto en el extranjero. No creo que es un reto que tenemos como país. Poquito. Y ¿no? En general en todas las elecciones. O sea, no es único de mucho esto. tiempo para votar. Son 17,809, nada más que con nacionales que están registrados. Es para muy poquito este proceso. tiempo para este proceso. ¿Cuántos? 17,000. Okay. Sí, pero digamos, hay 11 millones de Hay mexicanos 11 millones. viviendo en Estados Unidos. Ahí se es donde registraron muy pocos. Tiene que estar en agilizar la participación, en permitir que se hagan en las oficinas, en las instancias correctas, para promover el voto y la participación de quienes están movilizando al país también, porque las remesas mantienen a México. ¿Por qué no podemos tener unas instituciones que estén a la altura de poder permitirle a quienes quieren participar en los procesos de democracia de México? Esa es una de las grandes faltantes por parte de las instituciones electorales, también creo que de los consulados. La ley, A ver, no se puede hacer campaña en Estados Unidos. Hay ningún ejercicio, ningún candidato puede ir a hacer campaña allá. Yo tengo doble porque nacionalidad no se y puede. yo sé lo que es ir a un consulado a registrarte, que no te reciben, que te tardas mucho tiempo, que tienes que tener acceso a muchas cosas que a lo mejor muchos connacionales no tienen. Por eso creo que también parte de la discusión que tienen que estar teniendo las instituciones, por ejemplo el INE, es agilizando en los consulados, teniendo estas conversaciones, pero no están en eso porque claramente lo que muchos representantes del INE estaban en una conversación mucho más política, tomando parte de ciertas cosas, jalando reflectores. Y porque el presupuesto del INE depende de los partidos políticos, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que si están ahí para promover o para escribir nueva... No, pero eso que tiene que ver con hacer... El presupuesto que se designa para voto en el extranjero es enorme en comparación con los resultados que se tienen. Pero ¿qué tiene que ver el presupuesto también? No, no para el voto en el extranjero, en general para la organización de la consulta. Porque hay muchas quejas. Eder hace ratito hacía un comentario sobre el tema de las casillas, que sí causó muchísimo descontento el que no se hayan, incluso el mismo INE, por cierto, decía, ¿no? Pues no se instalaron las que constitucionalmente, o las que la ley, no constitucionalmente, pero las que la ley marca, porque no había presupuesto. Ahí está todo el tema de si realmente no le alcanzaba o no ajustó lo suficiente. Casualmente en el municipio donde nació el presidente, ahí no hubo presupuesto para una casilla. Me parece que el criterio a través del cual determinaron cuántas casillas y dónde instalarlas fue totalmente político. Instalaron casillas en donde menos votación tuvo en 2018 el presidente López Obrador, y eso no tiene que ver con presupuestos, es una decisión política. Pero eso tuvo que ver con que eran los centros urbanos más poblados. Decían, pero a ver, donde hay más participación es donde lógicamente se tendría que poner el centro de votación en una sección electoral. Si no lo pones donde hay más participación y lo pones más lejos de donde hay más participación, obligas a que la gente que sí sale a votar tenga que desplazarse desde más lejos. A ver, eso Tito es una dice, es un tema de distritación. Decían antes, Estefanía Veloz planteaba la posibilidad de que el INE encontrara soluciones para agilizar y para mejorar y para promover el voto en Estados Unidos, y decían, bueno, pero tendrían que dar más presupuesto. Si existiera un proyecto en donde el INE de verdad estuviera diciendo, esta es la vía para fomentar la participación, pues ya se debate en presupuesto, pero ni siquiera hay proyecto, ni siquiera hay... Pero ojo, en realidad yo te pedí la palabra, Mariana, por lo que decían. A ver, concluye Eder para que nos dé tiempo de escuchar. Planteaban del discurso mimetizado de Claudia. A mí me llama la atención, primero porque en todas las entrevistas que ella ha dado creo que hay una diferencia sustancial entre el discurso de Andrés Manuel y el de ella, la plataforma de Andrés y la de ella. Yo no estoy en el tema de las presidenciables porque creo que falta mucho tiempo. No he tomado yo postura a favor de ninguno de mis compañeros o compañeras. Sin embargo, sí me parece que el decir que se está mimetizando es desconocer. A ver, Claudia es una de las compañeras que se ha formado políticamente con Andrés Manuel de la
las más cercanas y que por más tiempo Sí, ha hay una estado afinidad, cercano. no porque sea algo malo. Lo que les decía al principio, no menosprecien a este movimiento popular. La postura de Andrés Manuel es la postura de millones Pero de no, personas. creo que en la mesa no hubo menosprecio hacia eso. Es que no se trata de que se mimeticen los discursos, por supuesto que, por supuesto que coincidimos en la agenda de impulsar la revocación de mandato y por supuesto que para nosotros es muy importante dar el debate público respecto a cómo, por qué tenemos que impulsar estos ejercicios de manera permanente. A lo mejor desde nuestro particularísimo punto de vista creemos que pierde legitimidad por todos estos conflictos que hubo y por todos los excesos que hubo de todos lados. Pero somos una persona, es una opinión con respecto a millones de personas que sí están saliendo y están defendiendo estos ejercicios. Entonces, sí me parece que para que podamos comprendernos mejor y para que haya un diálogo más asertivo entre las partes, es necesario que de verdad dejen de menospreciar a este movimiento. No es una ocurrencia del presidente López Obrador, lo estás diciendo a la audiencia. Alfredo Lecona, a la oposición y a quienes han intentado comprendernos. Tienen que dejar de menospreciar este movimiento porque sus plataformas y sus demandas, sus agendas de lucha, no son la ocurrencia de un sujeto, son la expresión de una base social histórica enorme, mayoritaria en este momento en México y que tendría que ser valorado en ese sentido. A ver, yo creo, Fer, para cerrar esta ronda de opiniones, que no se trata de menospreciar, al revés, yo creo que la oposición y la ciudadanía debería de ejercer su deber como contrapeso, precisamente porque hoy tenemos un país en donde gobierna un partido tan fortalecido como Morena, y no solamente a nivel federal, lo vemos en los estados y en los resultados de las elecciones pasadas. Sí, a ver, y yo creo que es natural, ¿no? Que cuando un partido gobierna, pues el resto del partido en los estados y municipios, pues tenga un discurso similar a lo que se propone desde la presidencia. Es algo que pasa en México y que ha pasado siempre, porque también pasa en otros países. De manera natural, el presidente se convierte en el rector, ¿no? En el eje rector del discurso partidista. Y creo que en esto, pues, a mí me hace sentido. Ahora, yo tengo aquí una diferencia con Tito. Yo sí veo que el 2024 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Simplemente en tiempos electorales, ¿no? Considerando que en este país, ¿no? Nos aventamos 6 meses de precampaña, más el periodo en medio, más el año ya, o sea, esto ya se nos viene. Y pero que el propio presidente lo inauguró, ¿no? O sea, él fue el que dijo, ya vamos a destapar, hizo a las personas candidatas. Y por eso, ¿no? Y aquí voy a poner un poco en contexto la alusión que hiciste a Mieder, que no es algo que dije en esta mesa, lo puse en Twitter. Yo creo que Claudia Sheinbaum se está jugando mucho pues por los resultados de la Ciudad de México, ¿no? Al final, pues ella es la gobernante aquí, Morena no tuvo los mejores resultados en 2021 y es un bastión que la llevó ella al poder, que apoyó al presidente para llegar a la presidencia, pero que además es un territorio que históricamente ha estado a favor de López Obrador. Entonces, creo que es un territorio importante por el que ella naturalmente se debe sentir, pues, medio responsable, ¿no? Y que aunque no se siente ella así, el público la va a hacer, lo va a evaluar así. Entonces, creo que en eso es importante. No sé si me dé tiempo a hacer un comentario final sobre el tema de los mexicanos en el extranjero. Creo que, a ver, echarle la culpa al INE de que no hay votos de mexicanos en el extranjero me parece como muy pequeño. Creo que el problema es de desvinculación. El problema creo que es de desvinculación de nuestro país con la población que tenemos viviendo fuera de México. O sea, que no es solo que no les interesen los procesos electorales. Es que no es solo que no les interesan los procesos electorales, es que sienten una desvinculación del país en términos generales y sus problemas. Yo creo que lo vemos, a ver, por ejemplo, un gran debate fue cuando se credencialice. Es difícil participar. Cuando se burocracia. Cuando se decía, cuando se logre que la credencialización, que se hagan credenciales para votar en el extranjero, entonces la gente ya va a ir a votar. Se hizo un proceso enorme para que la gente pudiera ya sacar su credencial de electora ya, que no la tuviera que sacar y llevarla. Complicado. Finalmente se logró. No, bueno, es muy similar al proceso, por ejemplo, para votar en Estados Unidos, para registrarse para votar en Estados Unidos. Más o menos es el proceso ¿Te similar. puedes registrar en línea? Es más o menos. En este caso ya también. Te puedes registrar en línea y ya nada más tienes que hacer como trámites finales en el consulado. Trámites de burocracia larguísima. A lo que voy es, el problema es mucho más 3 horas, pues, o sea, a eso me refiero. Sí, el proceso no hay agilidad. El problema es mucho más profundo y que creo que como país nos los tenemos que plantear en términos más amplios que únicamente lo electoral. Claro. ¿No? Tendría que ser un tema de Estado. Un tema de Estado, más allá de lo electoral, y creo que lo electoral será consecuencia. Pero el INE tendría que todo el Estado, o sea, el INE, proponer. el gobierno, ProMéxico, todo el mundo, ¿no? En conjunto. A ver, a manera de cierre de este bloque, Tito, ProMéxico, que ya no existe. ¿con qué te quedas y qué esperar a partir de ya? Ya en unas horas vamos a tener información del INE. A ver, no, me quedo con la figura. Ojalá la revocación de mandato pueda servir a futuro. Ojalá que esto, a pesar de todos los errores, de todo esto,
no quede como una anécdota simplemente para conocer la popularidad del presidente. Ojalá en los próximos sexenios hagamos algunas afinidades, podamos afinar y ya está. ¿Y qué espero? Yo espero la mañanera de mañana. Más allá de los resultados de hoy. Se va a poner bueno. Creo que puede ser ahí 2, 3 líneas respecto a la próxima reforma electoral que ya viene y sobre todo al futuro propiamente de nuestros árbitros electorales. Estefanía, muy brevemente para irnos a corte. Yo espero que nos va a sorprender, más allá de las predicciones que tenemos, basándonos en tendencias anteriores, que nos puede sorprender el resultado, que puede también ser un reflejo de una nueva configuración política de los estados, que inaugura también participación en lugares quizá donde no se participaba, y que al final tendrá que ser la autoridad electoral junto con otras personas que tienen responsabilidad política quienes tengan que hacer un corte de caja de qué es lo que no se puede volver a repetir en este proceso, pero me quedo con la satisfacción de ser parte de un proceso histórico y quizá de una de las bases más importantes de la democracia queda inaugurada hoy. De participación democrática y ciudadana. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, en 2 ocasiones hizo consulta popular para ver si continuaba en su mandato. Y aunque eso marca ya un antecedente de su congruencia, de su bandera, de su agenda política, también nos demuestra que el solo hecho de que se lleve a cabo este ejercicio no es indicador de que ya se queda de manera permanente, lo que decía Tito. Sí creo que ahora, a partir de los resultados de hoy y de la reforma política profunda que tiene que suceder, sí se tiene que establecer mecanismos para que esto ya sea de manera permanente, incluso que no sea necesario que la ciudadanía salga a pedir revocación de mandato, sino que cada mitad de sexenio se lleve a cabo por ley. Yo creo que eso tendría que ser lo ideal. ¿Por qué? Porque si le pides a la ciudadanía que se movilice, es muy fácil en un contexto de democracia como la que vimos ahora, pero en un contexto de autoritarismo, de dictadura, que se movilicen 3 millones de personas para pedir revocación de mandato sería muy complicado. Por ley se tiene que establecer que a la mitad del sexenio se le revoque el mandato a los presidentes y de ahí al resto de representantes populares. Bien, pues todas las discusiones y los debates que ha desatado la primera consulta de revocación de mandato, como lo es pues lo que parece ser que va a discutirse en el Congreso y es una posible reforma a todo el sistema electoral. Se nos terminó el tiempo de esta mesa de análisis. Les agradezco muchísimo, Tito, Estefanía, Eder y Fer, por sus opiniones, por este intercambio de ideas. Como siempre, yo lo disfruto muchísimo. Vamos a un corte y regresamos con otra mesa de análisis y tenemos más información aquí por N+ Media.